Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 5 de agosto, lunes de la semana 18 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes continuamos leyendo el libro del profeta Jeremías. Leemos el capítulo 28, versículos 1 al 17. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Asur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín, y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías se le respondió a Hananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: amén. Que así lo haga el Señor, que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí, antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: esto dice el Señor: así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo: ve y dile a Hananías: esto dice el Señor: has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo los servirán. Y Jeremías añadió: escucha, Hananías, no te ha enviado el Señor y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice: yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año en el mes 7. Palabra de Dios. Aparece lo que es típico a lo largo de la historia una y otra vez: las falsas profecías, de las cuales tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque siempre el mundo ha estado lleno de falsas profecías, de falsos profetas. Y por eso tenemos que tener mucho ojo. Cuando la Iglesia acepta la visión que tiene una persona individual, la acepta después de mucha verificación y de mucho estudio. ¿Y por qué se demora tanto la Iglesia? Por prudencia, justamente por prudencia.
porque ya sabemos cómo a lo largo de la historia son muchos los que se han mostrado al mundo como si fueran profetas y han anunciado tantas cosas y efectivamente no han ocurrido. Cuando uno trata de fingir ser profeta, está cometiendo no solo un pecado de mentira, sino que está tomando el nombre de Dios para mentir. Y recuerda que es justamente el segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. No significa cualquier cosa, no significa cualquier mentira, sino que significa arrojarse como autoridad la palabra de Dios para mentir, para falsear. Por eso son muchas las corrientes religiosas que han demostrado a lo largo de los años su falsedad. ¿A qué me refiero? Me refiero a sectas que están basadas en profecías que no se cumplieron. Piensa, por ejemplo, dónde está basado el adventismo. Los adventistas están basados en un fundador que puso una fecha para el fin del mundo que no se cumplió, después puso otra y no se cumplió, y después fue cambiado el líder para que esa nueva líder dijera otra fecha que tampoco se cumplió sobre el fin del mundo. Cuando tú te enfrentas a una cosa así y ves que igual hay personas que están dispuestas a seguir lo que estas personas han dicho, te das cuenta de que siempre habrá personas para seguir lo que sea, con irracionalidad. Y algo que no podemos permitir en nuestro corazón es la irracionalidad. Dios no nos quiere irracionales. Comienza la lectura del libro de Jeremías diciéndonos que Hananías en un determinado tiempo, y establece el tiempo, ¿por qué? Para que se vea con claridad que esta profecía no se había cumplido. Le dijo a Jeremías en presencia de los sacerdotes, esto dice el Señor, voy a romper el yugo de Babilonia, voy a hacer que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que habían sido robados por Nabucodonosor. Es una profecía hermosa, preciosa, bellísima, que el pueblo de Israel anhela escuchar. Sí, por supuesto. Es una profecía que anhelan todos escuchar porque todos quieren efectivamente recuperar aquellos tesoros que se han llevado. El tesoro principal que han perdido es el arca de la alianza, que nunca más volverá, a Israel. La destrucción de Nabucodonosor. Nabucodonosor era el emperador de Babilonia y tenía el dominio en sí de tantas y tantas naciones. Entonces es efectivamente algo muy deseable, muy querible para el pueblo de Israel, pero no se va a llevar a cabo. No se va a llevar a cabo, ¿por qué? Porque es una profecía falsa la que está dando este Hananías. Y Jeremías se lo dice con mucha claridad. Amén. Que así lo haga el Señor. Tu profecía es bella y ojalá sea una profecía bella, pero pon mucha atención. ¿Por qué? Porque el Señor tendrá que confirmar lo que has predicho. Tendrá que confirmarlo. Antes de mí y antes de ti siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y normalmente, claro, es mucho más fácil que se cumplan esas profecías porque siempre vienen grandes momentos de dificultad. Pero aquellos que predicen la paz, bueno, tendrán que esperar hasta que se cumplan esas palabras para reconocer que es verdadero profeta. Pero no era verdadero profeta. En todo caso, delante de estas palabras, Hananías agarra el yugo que traía Jeremías en el cuello. ¿Y qué es lo que hace? Lo rompe. Para demostrar, así voy a romper el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto es lo que ha dicho el Señor. Jeremías se va, pero recibe
instrucciones del Señor de ir y decirle a Hananías, que ha tomado el nombre del Señor en vano: yo te borraré de la superficie de la tierra, este año morirás, por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y Hananías murió aquel mismo año. Es decir, aquella gran profecía que había hecho no era verdadera. Perdón. Qué importante, de nuevo lo repito, qué importante para cada uno de nosotros estar siempre muy atentos, porque con palabras proféticas nos pueden convencer de una manera muy fácil, sobre todo anunciando que ya estamos en el último instante, en el último momento, y nos olvidamos de algo tan sencillo. Solo Dios, solo Dios sabe el día y la hora. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Nos enfrentamos a la escena de la multiplicación de los panes y peces, tal y como nos la cuenta el Evangelio de San Mateo. Nosotros en las últimas semanas hemos leído tanto la versión del Evangelio de San Marcos es parte de este episodio, y la versión que nos ofrece el Evangelio de San Juan. El domingo antepasado leíamos el Evangelio de San Juan, y y un domingo antes habíamos leído en el Evangelio de San Marcos cómo los discípulos volvían, los 12 apóstoles, volvían de su primera misión, la primera misión que habían realizado. Y cuando volvieron de esa primera misión ocurre la primera parte de lo que hemos leído en el Evangelio de hoy. ¿A qué me refiero? A ese deseo de soledad. Nos decía el Evangelio de San Marcos que volvieron los apóstoles y le comenzaron a contar todo lo que había ocurrido, y Jesús les dijo: vamos a un lugar solitario, apartado, para estar un tiempito tranquilos. ¿Por qué? Porque eran tantos los que iban y venían que no les daban tiempo ni para comer ni para dormir. San Mateo relaciona esta primera parte con otro acontecimiento: la muerte de Juan el Bautista. El día sábado pasado hemos leído cómo Juan el Bautista había muerto a manos de Herodes, que lo había apresado y lo mandó a matar, le mandó a quitar la cabeza por ese baile que hizo la hija de Herodías, que era la mujer de Filipo, pero que Herodes, el rey Herodes, la tenía como si fuera su propia mujer. Entonces el Evangelio empieza ahí. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a la barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Y entonces nos enfrentamos a la misma idea que nos presentaba San Marcos: la necesidad justa, la necesidad que tenía Jesús de estar a solas en ese momento. Se acaba de enterar
de algo terrorífico, como Herodes había mandado a matar a Juan el Bautista. En el caso del Evangelio de San Marcos, sus discípulos necesitaban un tiempo de reflexión, un tiempo de descanso, la necesidad de tener este tiempo. Y entonces sube a la barca y se dirige a un lugar apartado y solitario. Pero la gente al saberlo lo siguió por tierra desde los pueblos. Y ocurre que cuando Jesús desembarca ve aquella muchedumbre. Qué importante recordar la reflexión a la cual nos tiene que llevar esta escena. ¿Qué hago yo cuando delante de una justicia, de algo que es bueno, delante de algo que es esperable, me enfrento a la imposibilidad de hacerlo? ¿Tengo derecho a descansar? Sí. ¿Es necesario que descanse? Sí. Pero resulta que me enfrento a que en este momento no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque otros requieren de mí, requieren de mi servicio. ¿Cuál es mi actitud? Y aquí es donde aprendemos de Jesús. ¿Cuál es la actitud de Jesús? Él, al ver esa muchedumbre, no se llena de rabia, no les comienza a decir, pero por Dios, necesito estar a solas. Acaban de matar a mi primo. Acaban de matar a Juan el Bautista. Quiero estar tranquilo, quiero estar solo. No, se compadeció de ella. Se compadeció de esa muchedumbre y comienza a curar a los enfermos. Este primer acto, que es importantísimo porque nos revela de qué está compuesto ese corazón de Jesús, de compasión, de estar siempre mirando hacia el otro. Y lo va a decir con tanta claridad: el que quiera ser primero, que sea el esclavo de todos. Aprendan del Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Esto lo aprendemos no por palabras del Señor simplemente, sino por su propia acción. Por eso es maestro, verdadero maestro. Pero no termina ahí. Y es entonces donde empieza la segunda parte que la hemos leído en el Evangelio de San Juan el domingo antepasado. Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a esta gente para que puedan ir a los caseríos y que compren algo de comer. No es necesario, no hace falta que se vayan. Denles ustedes de comer. Pero, Señor, ¿cómo les vamos a dar a toda esta muchedumbre? No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Con eso basta. ¿Y por qué con eso basta si con eso no basta? Porque basta con la generosidad que tengamos en nuestro corazón. Porque basta poner nuestro corazón generoso en las manos de Jesús. Pero si lo que tenemos no es nada, no alcanza ni para nosotros, ¿cómo va a alcanzar para esta muchedumbre que solo en hombres eran 5,000? Porque basta poner nuestra generosidad en las manos de Jesús. Y entonces se realiza el milagro. Anda a cualquier obra social de la iglesia, a cualquiera, y pregunta, ¿cómo hacen para funcionar? Y la respuesta por todos lados va a ser siempre la misma. Una y otra vez. No, mire, nosotros empezamos este servicio y no teníamos, pero todo fue apareciendo, todo fue llegando. Yo soy testigo de la providencia de Dios y por eso doy testimonio de la providencia de Dios. ¿Cuántas cosas en mi vida sacerdotal he realizado sin contar con un solo centavo? Sin poder materialmente hacerlas, pero diciendo, no, vamos adelante. Pero es que tenemos apenas esto. Sí, vamos adelante. Y las cosas van sucediendo, y las cosas van ocurriendo. Posiblemente no se multipliquen los panes y los peces, pero resulta que ahí donde no había nada, comienza a haber. La pregunta y la reflexión que tenemos que hacer es si yo de verdad tengo un corazón generoso, si de verdad
confío en la providencia de Dios. Porque si no lo hago, entonces siempre voy a encontrar excusas para no hacer el bien, para no hacer la voluntad de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.